Buenas tardes, mi nombre es Trinidad Barneche. Voy a hablar sobre la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. El sucesor de Mitre en la presidencia fue Domingo Faustino Sarmiento, cuya candidatura fue sostenida por los gobernadores liberales del interior y por el ejército, mediante la creación del colegio militar destinado a la formación de oficiales. También generó un fuerte impulso en la educación y las comunicaciones, a través de la ampliación de la red ferroviaria y la red de telégrafos, que llegó a los 5.000 kilómetros de extensión. Sin embargo, en términos políticos debió enfrentar algunos conflictos, como cuando finalizó la guerra del Paraguay. Algunos de los soldados que regresaron trajeron consigo el tifus, conocido como la fiebre amarilla, que se extendió por Buenos Aires en 1871. Esta epidemia mató al 10% de la población de la ciudad. Otro conflicto es el acercamiento de Sarmiento con Justo José de Urquiza. Le dio como resultado que muchos enemigos, caudillos del interior, entre ellos Ricardo López Jordán, quien asesinó a Urquiza en su residencia en San José en 1870. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Ávila. Voy a continuar hablando sobre la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Otra obra muy importante de su mandato fue la creación de la Escuela de Botánica en Córdoba. Esto resaltaba su idea en relación a la fisiocracia, la riqueza de la tierra y lo que planteaba como actividad económica sustentable. Durante su gestión en 1869 se llevó adelante el primer censo nacional de la población que permitió conocer los cambios poblacionales que se desarrollaban en el país, a partir de la llegada de amplios contingentes de inmigrantes. La población blanca del país alcanzaba una 3/4 parte de la población, sin embargo la población indígena no fue censada. Otro resultado que arrojó el censo fue el alto índice de analfabetismo. Esto impulsó a Sarmiento a emplear todos los medios del Estado para difundir la educación, creando colegios y bibliotecas populares en todo el país. Hasta contrató maestras estadounidenses para enseñar en Argentina. Un año antes de la culminación de su mandato, Sarmiento y los hombres más destacados comenzaron a disputarse la sucesión presidencial. Los candidatos eran Adolfo Alsina, Bartolomé Mitre y el tucumano Nicolás Avellaneda, uno de los ministros de Sarmiento. Los dos primeros reunían a sus partidarios en Buenos Aires, mientras que la candidatura de Avellaneda comenzó a tener gran aceptación entre los gobernadores provinciales y entre miembros del Partido Autonomista de Buenos Aires. Entre los partidarios de Avellaneda se hallaban los principales grupos dirigentes de Salta, Jujuy y Catamarca, como así también reunió apoyo del litoral y la provincia de Cuyo. Finalmente, Nicolás Avellaneda fue elegido presidente en abril de 1874, pese a la oposición de las fuerzas de Mitre. Quedaba demostrado que para alcanzar la presidencia no era suficiente el apoyo de un partido político de base exclusivamente local, por más fuerte que sea, sino que era necesario generar acuerdos con las fuerzas del interior del país. Ahora voy a hablar sobre la presidencia de Nicolás Avellaneda. Asumió la presidencia de la República Argentina en 1874. Al asumir, dio prioridad a la ampliación de la frontera y la solución del problema del indio, la ocupación de gran parte del país por sus habitantes ancestrales, las tribus indígenas de diversos pueblos originarios. Tanto los partidarios de Avellaneda como los opositores consideraban que ese problema debía solucionarse por diversas razones. La necesidad de incorporar más tierras para la producción y proteger las ya existentes para incrementar la exportación de bienes primarios. El Estado iba adquiriendo cada vez más autoridad. No obstante, las incursiones indígenas constituían un fuerte desafío a la autoridad estatal. La sociedad blanca comenzó a pensar que los pueblos originarios eran compatibles con su propia existencia y que no podían coexistir en el mismo territorio. La conquista del desierto. Para resolver el problema del indio, Avellaneda nombró como ministro de guerra a Adolfo Alsina
y cambió la táctica practicada hasta entonces para defender el territorio de los indios, pues comenzó un proceso de expediciones militares, pues inició la ocupación efectiva de las zonas de frontera mediante la instalación de colonias y pueblos. Sin embargo, la repentina muerte de Alsina y su reemplazo por Julio Argentino Roca modificó el proyecto sustancialmente. El general Roca volvió a la táctica de los ataques militares, pero en una escala más violenta y ambiciosa que sus antecesores. Comandó una campaña ofensiva cuyo propósito era llegar hasta el centro del territorio habitado por las poblaciones indígenas para diezmarlas. Para ello, Roca preparó un ejército de 6.000 soldados que con la asistencia de 800 indios amigos iniciaron la campaña en 1878. Por supuesto que estos soldados iban armados con fusiles Remington, que a diferencia de las lanzas y boleadoras de las tribus estaban en total desventaja y poco pudieron hacer. En menos de un año las tribus fueron diezmadas y los sobrevivientes fueron obligados a replegarse o bien a rendirse. El 25 de mayo de 1879, el general Julio Argentino Roca enarboló la bandera argentina en la orilla del Río Negro, simbolizando así la ocupación efectiva de la Patagonia y el fin de la frontera del interior. Todo esto afianzó el poder del Estado y le dio prestigio a Roca. El problema de la capital federal, la cuestión capital, es decir, la necesidad de establecer un territorio definitivo destinado a ser la capital del país y la sede del gobierno nacional, se había postergado desde la unificación del Estado en 1862. Las causas se encontraban principalmente en la oposición de la Fuerza de Buenos Aires, que argumentaban que en caso de federalizar el territorio de Buenos Aires, la provincia perdería la renta de las aduanas, principal fuente de ingresos económicos. Durante la presidencia de Mitre se había enviado al Congreso Nacional un proyecto para federalizar Buenos Aires, pero ese proyecto luego fue rechazado por los porteños. Pero en 1862 se llegó a una solución provisoria por medio de la ley compromiso, que establecía que el presidente y sus miembros podían establecerse en la ciudad de Buenos Aires, pero únicamente como huéspedes del gobierno provincial. La elección del sucesor de Avellaneda reavivó el problema de la capital. La llamada Liga de Gobernadores, que congregaba a las provincias y era apoyada por el presidente, dio su apoyo a la candidatura de Julio Argentino Roca, victorioso comandante de la conquista del desierto. Poco tiempo después, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Capitalización, por la cual la ciudad de Buenos Aires dejó de pertenecer a la provincia del mismo nombre y fue declarada capital federal de la República Argentina. La primera presidencia de Julio Argentino Roca, 1880 hasta 1886. Cuando el general Roca asume a la presidencia, su lema fue paz y administración. En esas palabras resumía lo que sería su plan de gobierno. Para sostener su política, Roca contó con el apoyo de una coalición de grupos políticos que controló férreamente el Estado. Esa coalición tomó la forma de un partido político que se denominó Partido Autonomista Nacional. Para este administrar significaba generar las condiciones para afianzar la supremacía del gobierno central en todo el territorio del país. Este gobierno se proclamaba de tendencia liberal en cuanto a su ideología y por lo tanto no impulsaba en teoría una fuerte injerencia estatal en la sociedad. El Estado aumentó su influencia a partir de 1880 en casi todas las áreas: la economía, la salud pública y la construcción urbana. Para el gobierno, la escuela debía